Yo creo que los primeros que tienen que tener inquietud son los propios británicos, porque sabemos que una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea pues acarrearía costes económicos importantes, sobre todo para el Reino Unido. Y yo personalmente creo que al final se va a imponer la racionalidad y se van a quedar en la Unión Europea una cosa parecida con lo que pasó con el referéndum en Escocia, ¿no? Pero bueno, pero está esa preocupación, claro. No creo que se está exagerando nada, porque tenemos que partir del hecho de que los vínculos tanto comerciales como de servicios financieros, como de inversiones directas extranjeras, incluso los flujos turísticos entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea son muy estrechos, ¿no? Y si cortamos estos vínculos, inevitablemente esto tiene consecuencias, sobre todo para el Reino Unido, que se queda un tanto aislado. Dentro de los demás países de la Unión Europea, posiblemente el más afectado sería Irlanda, dado sus estrechos vínculos, en caso del turismo, incluso España, ¿no? Porque si se produce una devaluación de la libra esterlina, que es muy probable que se produzca en caso de un Brexit, pues el turismo, o hacer turismo en España para los británicos se haría muy caro, ¿no? Y entonces pues pasa lo que hemos visto también en el pasado en otros contextos, ¿no? Por lo tanto, aquí no se exagera nada, sino simplemente hay que saber si hasta ahora nos hemos beneficiado todos de una buena integración económica entre todos y en todos los campos, pues si digamos, eliminamos parte de esa integración, pues tenemos costes, por supuesto, y más altos para el Reino Unido que para la Unión Europea. Yo creo que estamos ablandando el comportamiento de las instituciones europeas, pero tampoco es nada nuevo, ¿no? Desde el primer rescate de Grecia en mayo de 2010, lo que hemos hecho es constantemente infringir contra reglas establecidas, reglas firmadas por jefes de gobierno, todo hay que decirlo, ¿no? Y en el caso actual de los incumplimientos de los objetivos del déficit, también por parte de España, el Pacto de Estabilidad Europeo pues dice pues hay que multar. Es igual como uno comete una infracción en el tráfico, pues el código dice que hay que multar, ¿no? Pero ahora se une, digamos, también un cierto ablandamiento en el liderazgo europeo, en el sentido de que se está poniéndose un poco de moda que eso del relajamiento fiscal pues tampoco estaría mal, ¿no? Y su propio ministro de Asuntos Exteriores en funciones lo acabo de decir hace unos días, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Pues es como si le digo yo al jefe de la policía de tráfico que flexibilice los fines de semana, come tanto tráfico, que flexibilice un poco el código de tráfico y cada uno conduzca como de la gana, ¿no? Es un sinsentido, pero es lo que ocurre cuando el Ejecutivo comunitario, que yo creo que aquí es el máximo responsable, sobre todo el presidente de la Comisión Europea, se siente más como político que no como el que tiene que velar por los tratados europeos, ¿no? Y estamos en esa situación. Yo no creo que los programas de ajuste fiscal y de reformas estructurales que se hayan aplicado no hayan tenido los efectos apetecidos. Yo creo que los han tenido también aquí en España. Lo que ocurre es que se nos ha olvidado lo profunda que era la crisis europea, y no por el tema financiero de los años 2007, eso ya venía de antes, ¿no? Que prácticamente si seguíamos un poco la senda del Japón, ¿no? Anquilosando nuestras estructuras productivas, restándole flexibilidad a los mercados, reduciendo expectativas de inversión para las empresas, y todo eso pues, nos ha llevado. Y prácticamente hemos terminado casi todos en la UBI. Y como todo el mundo sabe que ha estado una vez en la UBI, cuando sale de la UBI pues tarda su tiempo hasta que otra vez pueda volver a la vida normal.
Y aquí se nos acaba la paciencia, ¿no? En Alemania hemos necesitado 10 años, más o menos casi 10 años, después de la famosa Agenda 2010 del canciller Schröder, socialdemócrata, por cierto, y ha tardado 10 años. Lo que pasa es que ahí se ha hecho mucha labor pedagógica, se ha explicado bien, se han consensuado las cosas con oposición parlamentaria, y eso nos ha traído grandes beneficios. En otros países no ha funcionado tan bien, pero en general hay que aceptar que el saneamiento de una economía y de las instituciones económicas de un país lleva su tiempo, y ese tiempo es largo. Y si ahora nos echáramos atrás, entonces sería algo así como decir, bueno, todo lo que hemos hecho en el pasado, también los sufrimientos que han tenido mucha gente con los ajustes en el pasado, habrían sido en vano, y eso realmente sería grave. Bueno, aquí hay bastante hipocresía, por decirlo de una forma, porque entre los que critican ahora al Banco Central Europeo, usted no lo ha mencionado, pero yo lo menciono, es nuestro ministro de Finanzas, el señor Schäuble, ¿no? Por los tipos de interés tan bajos y porque son muy malos por los ahorradores y tal. El Banco Central Europeo, lo que le ha pasado es que se ha dejado llevar, digamos, por la tentación de hacer de bombero en la zona euro. Sí, así es claro. Ha hecho el trabajo sucio que no han querido hacer los gobiernos a la hora de ser más contundentes en los ajustes fiscales. Entonces, toda la carga, digamos, de mantener en funcionamiento la zona euro ha recaído sobre el Banco Central Europeo. Y la ha llevado a donde la ha llevado. El problema que tiene ahora el Banco Central Europeo es que todo lo que está haciendo no sirve para nada. Porque los tipos de interés tan bajos y la expansión cuantitativa más o menos ilimitada no puede subsanar defectos estructurales en las economías. Prácticamente estamos más o menos en una situación parecida como en Japón, ahí tampoco funciona. Estados Unidos era diferente, ahí sí, ahí podían funcionar medidas ultra expansivas porque los mercados son financieros. Además, se aplicaron cuando la economía estadounidense estaba en recesión, no como ahora hacemos en Europa, que la empezamos a aplicar cuando ya estamos en una senda de recuperación, será moderada, pero es senda de recuperación. Y yo me temo mucho de que sigamos haciendo este tipo de políticas con daños colaterales programados, que no son solo para el ahorrador, sino son también para todo el negocio bancario, asegurador. Es un problema para la masa patrimonial de las fundaciones. Hay incluso guerra de divisas, un poco encubierta, entre el dólar y el euro. Quitamos incentivos a los gobiernos para ser más tajantes, porque claro, si se pueden refinanciar a unos tipos de interés casi cero, pues ¿por qué se van a molestar más de lo absolutamente necesario? Es decir, que todo eso es un entorno realmente peligroso, y creo que el Banco Central Europeo tarde o temprano tendrá que realmente presentarse o poner sobre la mesa la cuestión de cómo normalizar otra vez los tipos de interés y cómo reducir, digamos, esta inyección continua de dinero, y desde luego no empezar a aplicar o a pensar en el famoso helicóptero de dinero y tal, que también le ha parecido muy interesante al señor Draghi, es decir, fumigar a la gente con dinero. ¿A usted no le gusta esa idea? En absoluto. Muy aparte de que, por dos razones. Por un lado, porque no sé muy bien cómo van a reaccionar los hogares y las empresas. Podrían reaccionar de una forma que no se pretende, que es la de reducir deuda y tal no consumir más. Y luego además tenemos la famosa digamos, tentación política. Una vez que echemos el dinero por un helicóptero a la gente, los gobiernos dirán, venga, seguir haciéndolo, ¿no? Que esto es buenísimo, ¿no? Eso no puede funcionar. Todo el mundo sabe que, y el famoso físico alemán Einstein lo dijo en su momento, una cosa que no tiene precio no vale nada, ¿no? Y lo sabemos todos de nuestra vida cotidiana, y eso es aplicable también a la moneda. La moneda tiene que tener su precio. El tipo de interés tiene que reflejar
los riesgos en los mercados, la solvencia de los gobiernos y asegurar que haya una asignación eficiente de los capitales. Esa es la función de los tipos de interés. Y si les quitamos ese funcionamiento, pues entonces vamos por mal camino. Bueno, yo sigo sin comprenderlo muy bien, y antes de las últimas elecciones del 20 de diciembre yo no me imaginaba que iba a haber un periodo de 4 meses como el que ustedes acaban de vivir. Yo esto lo llamo falta de madurez democrática. Se conoce que en España mucha gente, o muchos políticos o mucha gente piense que esto es una democracia porque tienen derecho a votar. Claro que el derecho a votar es importantísimo, pero es que luego viene lo siguiente: hay que saber aplicar, hay que saber hacer algo con lo que ha salido de las urnas. Y esto, lo que yo he visto en los últimos meses, realmente es inquietante, porque los principales líderes políticos más que nada se han dedicado a decirle a los demás líderes políticos lo que piensan de ellos, pero se ha hablado poco, digamos, de contenidos, ¿no? Incluso en los famosos debates esos de la investidura, que me los he escuchado todos, he oído muy poco, y sobre todo muy poco también de la boca del candidato del PSOE, del señor Sánchez, de qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus programas, más que decir que tiene ahí un programa con Ciudadanos y con 200 medidas, pero habla muy poco de las medidas, ¿no? Ha hablado mucho del señor Rajoy, como también el señor de Ciudadanos, habla mucho de otros, siempre hablan de otros, ¿no? Y eso así no puede funcionar, ¿no? Yo espero, aunque no tengo grandes esperanzas, pero espero que después de las próximas elecciones aprendan los líderes lo que es normal en los demás países de la Unión Europea, que si no hay mayoría absoluta, pues hay que buscarse una mayoría absoluta, y esa se busca a base de programas, de contenidos, no solo ya en la política económica, sino también en otros campos de la política, por supuesto. Hay que buscar esos contenidos, y lo que no se puede hacer es vetar ya de antemano diálogos con determinados partidos, y solo hablo de los partidos constitucionalistas. Yo vetaría en absoluto hablar con Podemos, por supuesto, porque son antisistema y no pueden, digamos, encajar en un gobierno, y menos en un gobierno que forme parte de la Unión Europea, pero los demás son partidos de sistema, constitucionalistas, y tienen que poder hablar todos con ellos, y no se pueden establecer vetos tampoco con respecto a personas determinadas. Bueno, de hecho, hemos acogido a 1 millón de personas, ¿no? en menos de un año, pero los hemos acogido, pero no hemos, digamos, analizado, como hubiéramos tenido que haber hecho, si es posible realmente integrarlos en nuestra sociedad. Y entonces, con independencia de lo que digan estas encuestas, sí hay una sensibilidad con respecto a los refugiados, pero tiene dos caras, ¿eh? Una cara es, eso sí, que los queremos integrar de alguna forma, y además queremos también aliviar su situación que han vivido en sus países de origen, digamos. Esos son los buenos, ¿no? Los que queremos ser buenos con los demás. Pero luego tenemos los otros, que cada vez son más, y esto es preocupante, que tienen un tanto de recelo, por no decir miedo, a lo desconocido. Y eso se traduce en movimientos xenófobos. Tenemos movimientos xenófobos en Alemania realmente importante. La famosa Alianza para Alemania, la AfD, es prácticamente lo mismo que lo que hace la Marine Le Pen en Francia, o lo que está ocurriendo actualmente en Austria, siempre por lo mismo. Todos vienen del tema de los refugiados, y mucha gente pues adopta ahora ya posiciones, digamos, de rechazo con respecto a los refugiados, porque temen, por supuesto, el trabajo, o porque no les gustan, o por lo que sea, por cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, xenófoba. Y esta AfD en Alemania, pues ya ha entrado ahora en diversos parlamentos regionales con fuerza. En las encuestas para las elecciones a nivel federal también está en los 2 dígitos. Esto puede, al final del día, significar el final para la señora Merkel, porque le van a faltar aliados.
porque con este partido no va a poder hacer coalición. Nadie va a querer hacer coalición con este partido, pero la socialdemocracia tampoco se mueve, se queda ahí estancada, un 20-22%, faltan aliados. O sea, realmente una perspectiva que yo espero que me equivoque, pero que es escalofriante. Es mejor la perspectiva económica para el país, ¿no? La perspectiva económica esa es buena. Yo creo que y eso lo he visto muchas veces, en Alemania, muchos empresarios en Alemania han adoptado la posición de que lo que hagan los políticos no nos importa. Porque nos podemos defender. Porque si hacen cosas tontas, nos vamos. Simplemente nos vamos, ¿no? Y vamos a producir a China o a donde sea, a otros países. Eso es la ventaja, digamos, entre comillas, del mundo globalizado, que el capital es movible y las inversiones también, y no hay que quedarse en el sitio donde se está, ¿no? Y por eso las perspectivas económicas son bastante buenas, las aportaciones también funcionan, el consumo también, los hogares también tienen cierto optimismo. Es curioso que la recuperación económica en Alemania viene sustentada por la demanda interna y sobre todo por el consumo privado. Es decir, todo lo contrario, lo que muchas veces se oye, sobre todo cuando profesores como Krugman y otros siempre dicen que Alemania que tiene que fomentar más la demanda interna, pero sí es la que está sustentando la recuperación económica, porque los hogares también dicen, bueno, vamos a gastar y tal, han subido los salarios, realmente tenemos una buena situación en el mercado laboral. Es decir, todo eso funciona bastante bien. Lo que no funciona es la política, pero como la gente se desentiende de ello.